Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. Hoy un día especial donde vemos la gloria de Dios cada día más en nuestras vidas, donde cada día tenemos que valorar más lo que Dios hace por nosotros y seguirá haciendo. Pero hoy Dios trae una palabra que nos va a hacer meditar mucho. Cuando Dios me dio esta enseñanza, he meditado mucho. Y yo le he dicho a mi esposa, mi amor, ¿sabes? Nosotros no hemos hecho aún nada como hicieron esas personas de la antigüedad para honrar a Dios. ¿Quién se cree en este lugar merecedor de que Dios lo honre? ¿Quién se cree merecedor de que diga, yo soy merecedor de que Dios me honre? ¿Quién se cree? Nadie. ¿Quién se cree que diga yo puedo ser honrado por Dios? Ninguno nos los merecemos. El título de esta enseñanza que hoy trae el Señor, honra de Dios. Y dice, ¿a quién? ¿Quién quiere? ¿Quién se merece la honra de Dios? Cuando decimos honra, la honra es donde se respeta, enaltece, a dar estimación a alguien o a algo. Según el Strong Hebreo 3366 es yekar, Y-E-C-A-R, yekar. Su definición es honra, honrar, magnificencia, preciado, precioso. Ahora bien, ¿qué es honrar a Dios? ¿Usted cree que usted honra a Dios? ¿Quién cree aquí que honra a Dios? Cristina, ¿usted honra a Dios? Se esfuerza. Dice acá que honrar a Dios es mostrarle respeto. ¿Quién respeta aquí a Dios? Reverencia. ¿Quién tiene reverencia a Dios? Admiración a través de la obediencia. La alabanza, y esto es muy importante, la sumisión en la palabra. ¿Quién es sumiso a la palabra de Dios cuando Dios dice, esto es así? Y dicen amén, aunque no le parezca. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que dice la palabra de Dios no es lo que tu carne quiere escuchar, o no es lo que tu carne quiere sentir. Y aquí hay algo que es más importante: pensamientos y acciones delante de Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos? Nosotros no podemos ver, yo no puedo ver lo que piensa la pastora y lo que está pensando allá el hermano, la hermana, yo no puedo verlo, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, porque cuando Jesús le llegó a sus apóstoles, le dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensáis? ¿Por qué? Él sabe lo que tú estás pensando. Y las acciones, Dios nos ve en todos lados. Acá en la iglesia, en la congregación, porque la iglesia somos nosotros, todos somos buenos. Aquí dentro de la congregación todos nos portamos bien. Y todos estamos calladitos, estamos con buena postura, y todos estamos como Dios le agrada. Pero cuando usted sale de esa puerta hacia allá, ¿cuáles son tus acciones? ¿Cuál es la acción que tú tienes cuando pasa algo en la calle, cuando llegas a la tienda y no te dan lo que tú quieres, o el varón, la mujer que está ahí, te sale con 4 piedras en la mano? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus acciones cuando estás en el trabajo y estás estresado, cargado? ¿Cuáles son tus reacciones? Nosotros tenemos que empezar hoy a honrar a Dios con todo esto: acciones, pensamiento, sumisión en su palabra, obediencia, alabanza, admirar a Dios, reverencia, respeto.
Cuando tú tienes un esposo, una esposa, tú la respetas. ¿Por qué? Porque la amas. Porque quieres honrarla, quieres darle lo mejor a esa persona. Eso lo tenemos que hacer con Dios. Te mereces honra de Dios. Vuelve a repetir el Señor. Tú te mereces honra de Dios. Te mereces honra de Dios. Acompáñame rápidamente a 1 de Samuel 2:30. 1 de Samuel 2:30. Y vamos a aprender hoy si nos merecemos la honra de Dios. Si hasta hoy hemos hecho tantas cosas como pudo haber hecho muchos personajes para recibir honra de Dios. 1 de Samuel 2:30. Y dice así. Por reverencia a la palabra nos colocamos sobre nuestros pies. Primera de Samuel 2:30. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos, dígalo, en poco. Pueden sentarse. Aquí empieza diciendo algo. Aquí hay algo que Dios dio, una bendición, declaró vida. Declaró vida al sacerdote Elí. Él le dijo al sacerdote Elí: mira, tu generación va a ser bendita. Tú eres escogido, vas a ser bendita. Porque yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian, los despreciaré. El sacerdote Elí venía del linaje de Aarón, es decir, venía un linaje, una cadena sacerdotal. Y le dijo: tu linaje va a ser perpetuo. Ahora bien, Elí honraba a Dios como tenía que honrarlo. Resulta que Elí tenía 2 hijos que eran también sacerdotes con él, que estaban ahí en el templo. Pero esos hijos resulta que hacían las cosas indebidas en el templo delante de Dios. Y tomaban lo de las ofrendas, la grosura, hacían cosas, fornicaban con las mujeres dentro del templo. Y Elí llegaba y le decía: mira, Yulimar, no hagas eso, mija. Eso está mal. Oye, no hagas eso. No hagas eso. Oye, mira, no hagas eso, pobrecito. No hagas eso. Fue una persona con sus hijos muy suave. Le decía, dice ahí que ellos le decían: mira, estoy escuchando comentarios de que ustedes están haciendo esto y están haciendo aquello. Quizás veía lo que estaban haciendo y ellos no prestaban atención. Y Elí, por ser sus hijos, por ser su sangre, por su alma, sus emociones, ¿qué hizo Elí? ¿Qué hizo? Nada. Suavizó el pecado de sus hijos. Aquí, cuando hay una promesa de parte de Dios, declaró vida, pero después vino muerte. Ahora bien, Elí prefirió a sus hijos no disciplinarlos, no sacarlos, no decir: mira, ven acá, tú estás haciéndolo mal, ven acá, tú te sales del templo y tú te sales también de aquí, no te quiero más aquí. No lo hizo, lo dejó ahí. Ahora bien, ahí mismo donde estás en 1 de Samuel 2:30, vamos a leer 1 de Samuel 2:29. Mira lo que dice acá. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado ¿a quién? ¿A quién? Dígalo fuerte.
A tus hijos más que a quién. Engordando de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. ¿Qué le estaba diciendo Dios aquí? A Elí. Preferiste a tus hijos en vez de a mí. ¿A quién honró Elí ahí? A Dios. A sus hijos. ¿Cuántas veces te pasa y te sigue pasando que por cualquier cosa tú dejas a Dios a un lado? Apóstol, pero es mi mamá. Dios es más importante. Apóstol, que es mi esposo que está enfermo. Es más importante Dios. Que mi hijo es más importante Dios. Que mi trabajo es más importante Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que concientizarnos que cuando tú tienes a un familiar, tu mamá, tu papá está enfermo, Dios tiene el poder de levantarlo así. Que tú tienes un hijo rebelde, una hija en prostitución, un hijo homosexual, y tú te llama el hijo que en la madrugada se metió en un problema y tú dejas de venir a la iglesia por ir a socorrerlo. Tú no tienes el poder de hacer nada. Tú te vienes a este lugar, te arrodillas, te postras, alabas y Dios va a hacer algo. Porque Dios tiene el poder. Pero cuando tú honras a Dios como tienes que honrarlo, dándole el primer lugar a Él, Él te va a honrar a ti. ¿Quién tiene la capacidad aquí de honrar a Dios? De dejar a ese familiar a un lado y decir, yo voy primero a la iglesia. Voy a honrar a Dios primero para que Dios haga algo con esta situación. No hay la capacidad. No hay esa enseñanza y hoy Dios te viene a enseñar. El apóstol Ender ha pasado tantas pruebas. Mire, recuerdo que estaba yo en el evangelio bebé, muy bebé, y mi papá estaba hospitalizado y se quedó una persona con él ahí y me llama, y eso fue el sábado, el domingo me llaman a las 7 de la mañana. Mire, su papá se hizo pipí, se hizo pupú, convulsionó, esto es un desastre. ¿Qué cree lo que hice yo primero? Dígame, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Ah? Sale corriendo para el hospital, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo lo iba a hacer. Y un vecino que se iba conmigo a la iglesia, yo le digo, mire, ve que yo no voy para la iglesia, a ver cómo te va a ir, porque voy a auxiliar a mi papá. Y a los 5 minutos me devuelve la llamada y me dice, así te dice el Señor, si tú me dejas a mí por tu papá, no verás mi gloria. Pero si tú me das el primer lugar a mí, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Y qué hice yo? ¿Qué cree usted que hice yo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Ah? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Ah? Dígame, ¿qué hubiera hecho usted? Dije, no, ese es lo que estás loco. No es fácil, ¿verdad? Yo le dije al Señor, amén. Llamé para el hospital y le dije, mire, ve a ver cómo hacer. Pero yo no puedo ir, yo tengo que ir primero a la iglesia y después voy para allá. Recuerdo que a las 10 de la mañana hicieron un clamor por mi papá. Y esa persona que estaba allá me dijo, a las 10 de la mañana su papá se sentó en la cama y se quedó tranquilo. Yo le dije, Señor, gracias, porque la gloria es para ti, la honra es para ti. Y mire, dele, alábelo a Él, la gloria es para Él. Y mire, hoy mi papá por ahí anda, allá está, ¿ve? Después de todo lo que pasó, ahí está, ¿ve? Ahí está todavía. Y después de eso, Dios me dio un sueño. Mire, él convulsionaba cada 20 minutos, literal. Un día, eso fue el domingo, él tuvo una semana más ahí. Cuando llegó el otro fin de semana, el lunes, me dijeron, hey, está listo, se va. Y medio se movía y convulsionaba. Pero ese fin de semana, Dios me dio un sueño. Y yo lo vi a él, que él tenía 2 catéteres en la cabeza. Y yo lo veía que él se levanta, en el sueño se empezaba a levantar de la cama. Y yo en el sueño le dije, papá, no te muevas que se te van a salir los catéteres.
Y me dice, ya va, tengo ganas de ir al baño. Eso fue en el sueño. Acompáñame al baño. Y él se levanta de la cama, pero se levanta vigoroso. Yo lo llevo en el sueño y cuando voy a la cama me dice, ahí no, acuéstame aquí. Pero esa no es tu cama, acuéstame aquí. Bueno, yo lo coloqué en la otra cama del sueño y desperté. Pero antes de ese sueño había soñado que él se había muerto. Bueno, pasó ese sueño, pero en el momento yo no entendí el sueño. Cuando llega el lunes, me dice el médico, hey, le quitaron los catéteres, está listo para su casa, no podía ni caminar. Yo dije, bueno, gloria a Dios. En ese momento, otro hijo de él es usado, la esposa conocía a un neurólogo, y le dicen, llévalo a la Maracaibo. Yo lo llevo. El médico le dice, extiende el brazo, extiende este. Cuando medio hizo así, ¡pum!, convulsionó. Terapia intensiva, UCI. Yo lo dejé allá. Yo tenía 2 semanas en el Hospital General del Sur. Yo lo dejé allá. Yo dije, bueno, ahora le tocan a ellos. Tuvo 3 días en terapia intensiva. Y cuando yo fui ya al tercer día, ya mi papá estaba caminando. La gloria de Dios. Él me mostró que él iba a salir de una cama a otra. Él fue del hospital a la otra hospital y ahí Dios se glorificó en la ciencia y lo levantó. ¿Qué te quiero enseñar con todo esto? Que cuando tú le das el primer lugar a Dios, a pesar de cualquier circunstancia, Dios te va a dar la victoria. Porque para el hombre ese señor estaba listo. Hoy va a quedar vegetal. Y ahí está caminando. Y eso hace como 15 años. Como 15 años. Más o menos. Y él anda solo por todos lados. Ahora tengo que amarrarlo porque no quiere quedarse tranquilo. Ahora hay que amarrarlo. Gloria a Dios. No se va a ir de este mundo cuando el diablo diga, sino cuando Dios quiera. Cuando Dios permita, cuando Dios quiera su vida, así va a pasar. Porque todos nosotros vamos para allá. Amén. ¿Quién le da gloria a Dios? ¿Quién quiere honrar a Dios? ¿Quién va a dejar botado todo por Dios? Aquí vemos que en este caso hubo de vida a muerte, porque Dios había declarado vida para su generación y después que vino, destrucción. Después los 3 murieron. Esos sacerdotes murieron. Se cumplió la palabra de Dios, porque Él honra a los que le honran. Usted honra a Dios, espere honra. Pero usted desprecia a Dios, lo deja por cualquier lado, no espere honra de Dios. No podemos esperar honra de Dios si no lo hace como tiene que hacerlo. No puedo pretender yo recibir honra de ustedes si yo no lo honro a ustedes. Cuando ustedes me necesitan a mí, yo no estoy por todo eso, pero cuando entonces yo necesito a ustedes, quiero que ustedes todos me hagan, ¿no? Tiene que haber un feedback, tiene que haber una honra, una siembra. Si tú no siembras en Dios, si no siembras en el reino de los cielos, ¿cómo vas a recoger cosecha en Dios? No lo vas a hacer. Eso es matemática, 2 más 2, 4. Tú siembras 500 matas de plátano, vas a recoger 500 siembras, 500 cosechas de matas de plátano. Pones una, es un platanito lo que va a hacer y si se da. Pero si de las 500 se dan 400, ahí hay cosecha. Tienes que sembrar en el reino del cielo, de los cielos, honrar a Dios. Por acá, Dios me lleva que tenemos que honrar a Dios, porque Dios honra lo que le honra. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿tú honras a Dios? ¿Tú honras a Dios? Nadie honra a Dios. Si no honra. Mucho, mucho. Ahora te voy a colocar otro ejemplo. Ahora te voy a decir que nosotros no hemos honrado a Dios como muchas personas. Quiero que me acompañes en Isaías 38:1. Rápidamente, Isaías 38:1. Isaías 38:1. Vamos a esta palabra es muy conocida.
¿Qué dice su Biblia? La enfermedad de Ezequías. Se extiende la vida de Ezequías, dice acá mi Biblia. Vamos a leerlo. Dice, Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es decir, que había declarado Dios, el mismo Dios declaró, que declaró muerte. Es decir, que él estaba en vida y fue a muerte. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Qué dice ahí? Perdón, dígalo fuerte. Dele al que está a su lado, dígale: íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ahí volvemos ¿a qué? A las acciones. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es decir, que ahí se humilló. Tiene como varias características, ¿verdad? Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración. Es decir, que la oración fue, pero fue como, oída como, instantáneamente. La oración del íntegro, del justo. Y visto tus lágrimas. El Señor ha visto tus lágrimas. ¿Usted cree que porque usted llora por ahí solito, el Señor te ha visto? No te creas que esas lágrimas están en saco roto. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé. Hemos escuchado muchas veces esto, ¿verdad? Dios honró a Ezequías con 15 años más de vida. Nada más y nada menos. ¿Y qué hizo Ezequías para merecer eso? ¿Qué hizo Ezequías? Yo creo que Ezequías era muy simpático y le caía bien a Dios. Puede ser, ¿verdad? Dice, bueno, voy a honrar a Cristina, como esas trencitas son muy bonitas, vamos a honrarla. Vamos a darle 15 años más. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué más? La maestra, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Respeto. Ahora miren bien lo que hizo Ezequías. Todo eso lo hacía, pero aunado a eso, fíjate, restauró el templo de Jerusalén, profanado por su padre el rey Acab. Nada más eso. Purificó el templo para restaurar el culto a Dios después de tanta impiedad. Es decir, que el templo del Señor estaba, vamos a decir, cerrado y había impiedad. Él restauró ese templo. Por encima de lo que fuera, Él abrió el templo de Dios. Purificó el templo y restauró los cultos de Dios por encima de lo que fuera. ¿Usted cree que no se le levantarían personas al rey Ezequías? Empezó a celebrar la Pascua a Jehová. Se había dejado de celebrar la Pascua. Esa celebración que viene desde el Éxodo, que es la celebración de la salida de la esclavitud, lo habían olvidado, se había dejado de celebrar. Actuó con integridad delante de Dios. Se comprometió, escucha bien, amor, se comprometió a obedecer y a animar al pueblo a comprometerse, a obedecer a Dios, y se esforzó por mantener la obediencia de su pueblo. Honra de Dios. Se preocupó, empezó a llamar a la gente. Hey, vengan acá, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Venga, sin Dios usted no es nada. Llevó al pueblo, lo arronzó. Así como nosotros estamos con ustedes, vamos, dele. Y dale para allá, dale para acá. Así estaba Ezequías.
Y vamos, avanza, sigue, no hagas eso. Eso está mal. Mira, te vas a caer ahí. Ezequías lo hizo. Restauró los sacrificios en el altar como ofrenda por el pecado, holocausto y ofrenda de acción de gracia. Se habían eliminado, estaba el templo cerrado, no había holocaustos de ofrenda, no había holocausto por pecado, no había nada. Así que ahí Dios estaba sin honra, sin nada. Ahí no le daban nada a Dios. Que esos apóstoles sí piden, Dios mío, que esos apóstoles honre a Dios, ¿oyó? Honre a Dios como tiene que honrarlo. Destrucción de ídolos paganos que se habían colocado en el templo. En el templo de Dios habían colocado un poco de ídolos paganos. Llegó Ezequías con un poco de dinamita y empezó a dinamitar un poco de ídolos eso. Así ese es el deseo que tengo yo en mi corazón. No lo puedo decir completo porque por prudencia. Estamos al aire, estamos por nuestro canal de YouTube. Pero tengo un anhelo que Dios tiene el poder para cumplirlo. Mis hijos saben cuál es, ¿verdad que sí? Él llegó y todos los ídolos que estaban dentro del templo de Dios los sacó, destruyó todos los templos. Y aparte de eso, dice que Él destruyó los lugares altos de adoración pagana. En ese tiempo los lugares altos, montañas, iban y adoraban para estar más cerca de las divinidades. Y adoraban a los dioses baales, a los dioses paganos. Él llegó, se montó entre esa montaña y tumbó a todo. Hay que ir para allá, para Sorte, para allá con un camión de dinamita a ver qué hacemos. A ver para que tumbemos todo eso. Y vamos para allá, para Yaracuy, y tumbamos la alianza esa también. Ahora yo le voy a decir a usted, Dios dice que Él honra a los que lo honran. Y Ezequías se merecía esos 15 años. Yo creo que se merecía más. Yo creo que Dios quedó corto. Yo le hubiera dado unos 500. Yo le hubiera dado unos 500 años. Mire todo lo que hizo el rey Ezequías. A pesar de todas las cosas, le dio el primer lugar a Dios. A pesar de todas las cosas que se le pudo haber levantado, porque a mí no me va a decir nadie que llegó Ezequías y nadie se le levantó. ¿Cuántas personas se le debieron de levantar para que él no cumpliera lo que él quería hacer por Dios? ¿Cuántas personas? Muchísimas. Que llegue yo en Miraflores y diga, vamos a empezar a tumbar esto. No se me va a levantar. Pero ¿a qué Dios le sirvo yo? ¿Qué Dios está conmigo? ¿Qué Dios está contigo? ¿Qué problema hay en tu vida? ¿Qué circunstancia hay? ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Qué hay? Pero Dios tiene el poder para cambiar eso. Pero tú tienes que honrar a Dios, darle el primer lugar a Dios y Él te va a honrar a ti, porque Él te va a honrar y no solamente con 15 años de vida, te puede honrar con tus hijos, con tu mamá, con tu padre, con tener una generación bendita. Tantas bendiciones que tiene Dios para ti. Mire, no hay problema tan grande como el poder de Dios, no hay. Apóstol, que tengo un cáncer terminal, eso no es nada para Dios, hermano. No es nada para Él. Que mi hija esté en prostitución, que mi hijo esté en homosexualismo, eso no es nada para Dios. Que tengo una enfermedad, que no puedo tener hijos, eso no es nada para Dios, hermano. Eso no es nada. El poder de Dios es incalculable, pero tenemos que honrar a Dios, como un día lo hizo Ezequías, para poder recibir honra de Dios, hermano. Hay personas que quieren la cosecha, quieren el fruto, pero no quieren labrar la tierra, no quieren ensuciarse las manos, no quieren desprenderse de lo que tengan que desprenderse, no quieren sembrar en la obra de Dios. Cuando viene el momento de las ofrendas, ay Dios, vienen ya las ofrendas, que se apuren para que nos vamos. Ay Dios mío, el servicio no ha empezado, era a las 10 y ya van a las 11 y no ha empezado. Quiero irme para mi casa. Mira, ¿ves qué hora es ahorita? 12:35 y el apóstol ese no me está hablando. Dios mío, yo no sé. Y dice que honran a Dios. Dios mío, eso no es así.
Fue tan grande la honra de Ezequías para con Dios, que a través de esa honra que Ezequías le da a Dios, dice acá en el siguiente versículo, te alargaré, dice primero, yo añadiré 15 años a tu vida. Y aparte también le honra de esta manera y le dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. O sea que por la honra que le dio un hombre a Dios, Dios lo honró a él y honró a la ciudad y lo libró de la mano de los enemigos por causa de Ezequías. O sea que por causa de ti, que tú honres a Dios, Dios puede honrarte a ti, a toda tu familia y hasta una ciudad y una nación. Yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, hermano. Miren. Lo que nosotros hicimos, que tú encabezaste allá en Los Cayos, en la playa cuando fuimos, ¿no? Tú has honrado a Dios con tus acciones. Has hecho delante de Dios lo que a Dios le agrada. Y dirigiste aquella oración y todos los ministros, 32 personas estábamos allí, imponiendo las manos sobre las aguas, aún con los niños. Y tú oraste, clamaste, y por causa de ti, Dios honró la nación, porque después de eso no pasó que 15 días, cuando llegó el huracán Belisa y tuvieron que huir las tropas de Estados Unidos que estaban allí en el Caribe para atacarnos. Por causa de nosotros, gloria a Dios, y de ti como cabeza que estabas allí orando. O sea que por una persona que honre a Dios y clame a Dios, Dios puede honrar a toda la familia. Gloria a Dios. Y tenemos testimonio. Cuando yo escuché lo del huracán, yo después dijeron la noticia, no, que las embarcaciones estadounidenses tuvieron que irse del mar Caribe porque no podían. Eso fue Dios, hermano. Dios es el que viene y mueve los cielos, controla las tempestades, controla la naturaleza. Dios no va a permitir que nosotros entremos en proceso, no, hermano. Y el proceso de Venezuela pasó. Nosotros estamos viviendo los mejores tiempos. Ay, apóstol, mire que yo no estoy agradable con el gobierno. Mire, el único que pone reyes y quita reyes es Dios. Usted no necesita de hombre, no necesita del presidente que esté en ese trono, no. Usted solamente necesita de Dios. Porque Dios dice que todo lo que toque tu mano va a prosperar. Mire, tú puedes estar en la crisis más grande de todo lo que está a tu alrededor, pero tú honras a Dios y el negocio tuyo está en el medio, todo está quebrado, pero tú estás fructificando, tú estás echando para adelante. Y dicen, ¿y por qué él sí, por qué yo no? Porque tú honras a Dios y aquel no honra a Dios. Nada más. Cuando a ti te digan, hermano, porque a usted le va bien y a mí no, te dicen, ¿por qué te va bien? Porque esa torta la vende tanto. Porque yo honro a Dios y tú no lo honras. Hónralo para que veas lo que hay, lo que hace Dios por ti y por mí. Ezequías fue un hombre que honró tanto a Dios y recibió tanto de Dios. Y aquí podemos ver claramente que había muerte y vino vida. Cuando en tu vida diga el diablo hay muerte, órale a Dios. Señor, aquí estoy con un íntegro corazón. Mira todo lo que he hecho por ti. Mira, yo he aprendido eso de honrar a Dios. ¿Y sabes qué me siento yo? Me siento tan bien cuando yo con mis manos honro a Dios. Cuando yo me vengo a este lugar y empiezo a martillar, a taladrar, y empiezo y me voy con todos mis peroles. Tengo como 3 maletas. Y empiezo y no me importa la hora. A mí me dice el Alexander Lesión, me dice, apóstol, que a usted le gusta trabajar de noche. Yo empiezo a las 2, 3 de la tarde, empiezo en la mañana y son las 1, 2, 3 de la mañana y no me importa. Me importa, me interesa es terminar. Tuve 2 días con esto, haciendo todo esto. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, no te he visto, mi amor, estoy aquí, porque terminar. Tengo que hacer, tengo que terminar. Y me falta esto, tengo que terminarlo. Tengo que terminar aquí, para terminar en Mara, para después irnos para el gran tabernáculo. Porque tenemos que terminar ese templo. Tenemos que pintar la torre latina, cambiar las guayas, Dios mío.
pero sé que Dios nos va a honrar, porque a pesar de todo, Dios siempre se va a hacer propicio. Dios se va a hacer propicio en tu vida cuando tú honres a Dios, y Dios te va a honrar. Vanessa, recibe de Dios. Todo lo que está pasando con tu esposo es porque Dios te está honrando. Más nada. No, que lo van a operar. No. Yo le decía a él, quédate tranquilo. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Llegó el día, ya le cambiaron el médico, cambiaron todo. El lunes mañana lo van a operar. Te aseguro que mañana todo se va a hacer en perfecta armonía, porque es lo que Dios quería para ti. Los que amamos a Dios, todo obra para bien. Cuando tú amas a Dios, honras a Dios, lo que te pasa en tu vida, honra para bien, obra para bien. Que yo quería ese muchachín, que yo quería esa muchacha, pero esa no es la que Dios tiene para ti, te la quita y te pones a llorar. No, hermano. Cuando el profeta estaba llorando por Saúl, ay, Dios mío, ¿qué le dijo el Señor? No llores, ya yo le he quitado, tengo algo mejor, he destinado un mejor rey. Nadie en la vida es indispensable, todos somos necesarios. Dios, nosotros necesitamos de Dios, Dios no te necesita a ti. Tú tienes que buscar la manera de honrar a Dios, de estar atrás de Dios. Señor, aquí estoy, para que te honre, para que podamos llegar a ese otro lado, esas bodas del Cordero, esa vida eterna. Eso es lo que queremos todos, hermano. Ezequías fue un hombre que honró a Dios. Y aquí hay otra historia que me gustó mucho. Me gustó mucho, y esa historia está en 2 de Samuel 6:1. Se las voy a decir, se las voy a parafrasear. Resulta que cuando el arca, cuando Moisés, Dios dio unas instrucciones cómo transportar el arca. Y el Señor le dijo a Moisés, el arca solamente la pueden transportar los levitas, los sacerdotes, sobre unas varas de acacia encima de ellos que entran por unos aros que tenía el arca. Esas son las indicaciones que dio Dios. Pero un día vino el rey David y quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta. ¿Por qué? Porque un día él iba con el arca, iba a llevar el arca a Jerusalén, y él se le ocurre decir no vamos a llevar el arca con las varas, no. Yo voy a buscar un carro nuevo y la vamos a llevar ahí, más cómodo, pero el carro va a ser nuevo. Y esto me llevaba a meditar en algo, que muchas veces Dios te da una instrucción y te dice, esto tienes que hacerlo así. Gústete o no te guste, o te parezca o no te parezca, así te lo vas a hacer. Pero tú dices, pero si yo voy a llevar esto y dice que lo lleve en el lomo, no, yo prefiero llevármelo en la maleta del carro. Yo limpio la maleta y lo llevo ahí. No fue lo que Dios dijo. Pero es un carro 2025, 0 kilómetros. Es más, lo saqué para montar lo que Dios me dijo. Pero eso no fue lo que te dijo Dios. Tú tienes que hacer las cosas como Dios dice, porque si no van a haber consecuencias, aunque a ti te parezcan buenas. ¿Por qué te digo esto? Resulta que David coloca el arca en el carro y salen, pero resulta que en el camino uno de los bueyes se tropieza y el arca se iba a caer. Vino un levita, Usa, y quiso hacer otra gracia y metió la mano para que el arca no se cayera. ¿Qué creen ustedes que le pasó a Usa? Se murió. Ay, Dios mío, apóstol, ¿pero por qué? Si él lo que hizo fue sostener el arca para que no se cayera. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios dijo. Tenemos que obedecer las reglas que pone Dios. Cae Usa ahí
como dice por ahí, en maracucho, tieso. Y me imagino la tribulación que se formó. El rey David sintió temor y dijo, no, yo no voy a llevar eso. Si ustedes ven eso, y vino el rey David y le dijo a un levita que estaba ahí, a Obed-Edom, y le dijo, hey, guarda el arca en tu casa. ¿Qué hubiera hecho usted? Después de ver que uno cae frío ahí. ¿Qué hace usted? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Ah? Ya no la guarda, ¿verdad? Usted la guarda en su casa. Que caiga un frío. Ya dice, guárdeme el arca. ¿Ah? ¿Ah? No sé, pero usted lo haría en el momento. No lo hace, ¿verdad? No lo va a hacer. No lo hace. ¿Verdad? Anés, ¿usted lo haría? No, ¿verdad? Allá Luis, ¿usted la guarda? No, ¿verdad? Ni loco, es que yo frío ahí. ¿Verdad que sí? Ay, pero las cosas de Dios son tan tremendas que nosotros en nuestra propia prudencia no vemos lo que es Dios. Resulta que este levita Obed-Edom le dice, mira, guarda el arca. Y dice la palabra que Obed-Edom recibió el arca con reverencia, respeto y obediencia. Y él recibió el arca y la guardó en su casa. Él honró a Dios. En el momento, nadie quiso tomar el arca. Ni el mismo David. Dijo, guárdame el arca ahí, a ver qué vamos a hacer. Él tomó el arca y la metieron en su casa. Dice la palabra que la casa de Obed-Edom, él sin dudar entró y empezó a honrar a Dios en esa casa. Y dice que el arca tuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. 3 meses. Y en esos 3 meses su casa prosperó, sus ganados, su siembra, abundancia hubo en su casa en 3 meses, la honra de Dios. Pero lo más maravilloso que pasó, que fue lo que a mí más me gustó, que Dios bendijo 3 generaciones de Obed-Edom para servir en el templo como guardias. 3 generaciones bendecidas de Obed-Edom por Dios, por haberlo honrado como lo honró. Yo cuando leí esto, yo dije, Dios es maravilloso, Dios es hermoso. No solamente te va a bendecir con dinero, con prosperidad, con que tus ganados aumenten, que tus frutos salgan los más grandotes. No solamente con eso. El Señor te va a dar paz, amor, benignidad, te va a dar bendición a tu generación. Que el día de mañana tus bisnietos digan, por causa de mi abuela, que trituró la carne y estuvo ahí con Dios pegada, por causa de ella, toda mi generación es bendita. Yo le creo a mi Padre que por causa de mí, mi generación va a ser más que bendecida. Decláralo, mi generación, por causa de mí, va a ser más que bendita, más que bendecida. Esa es una honra de Dios. Que digan, esa, mi abuelita que está por allá, esa que se la pasaba haciendo la sopa allá, esa Jenny sí es tonta, se la pasa haciendo esos olletones de sopa. Tonto. Aleluya. Dios honra a los que le honran. Miren,
Cuando pasó esa noticia con sus familiares que están en otro país, tuvieron un accidente. No, que están, que ya auxiliaron esto, que auxiliaron aquello, que a mi nieto lo abrigó la doctora, que mi hijo está aquí, que mi yerna está. Yo le dije, honra de Dios para ti. Todo tu trabajo, Jenny, todo el trabajo que tú haces por Dios, no queda en vano. Gloria a Dios. Dios honra a los que le honran. Y no importa dónde esté tu familiar. Por causa de ti, Dios hace maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Por causa tuya. ¿Cómo no honrar a Dios? ¿Cómo no darle lo mejor a Dios? ¿Cómo no venir a la casa de Dios a darle lo mejor? A trabajarle a Dios. Mire, vamos, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a limpiar, y vamos a pintar, vamos a hacer. Dios, y sin quejarse, y sin decir, no, yo no voy porque voy a hacer una marañita. Entonces esa marañita te va a dar 5 o 10 dólares, el Señor te va a dar mucho más. Tú cierras tu Santa María y te vienes a la casa de Dios, y ahí, Señor, y Él se glorifica muchísimo más. Pero dándole el primer lugar a Dios, Él te va a dar el primer lugar a ti. Aleluya. Mire, y es que, mire, anoche me metí con Dios. Después que estuve todo el día aquí, para allá, para acá, y tantas cosas que acontecieron, me senté como a las 11:30 con mi padre hasta las 1:30 de la mañana. Y yo le dije, Señor, ¿qué más quieres para tu pueblo? Y mira, me llevó a otros personajes que no estaban en esta enseñanza. Y me habló de Daniel, porque yo quiero que tú salgas de aquí convencido que tú honras a Dios y Dios va a hacer algo en tu vida. Como habló Dios en la apertura, tu fe tiene que venir con una obra, con un accionar. Tiene que venir con un accionar, porque si no accionas en fe, no hay fusión, no hay chispa. Tú tienes que accionar. A Eric, ¿dónde está Eric? Yo le dije a Eric un día, tú tienes que salir de eso, acciona, busca una mesa, ponte allí en la otra esquina, sal de donde tienes que salir. Y Dios ha ido obrando, pero tenemos que accionar. Un día Yarisel me dijo, ay padre, que las tortas no se mueven mucho, acciona, busca otra cosa, hazlo. Eso no es así. Pero la fe tiene que ir con esa obra. Mira, Daniel honró a Dios a través de la obediencia, la integridad. Daniel fue un hombre que oraba 3 veces al día. Y un día sacaron un edicto, el rey Darío, y le dijo, mira, los que estaban con el rey Darío le dijo, mira, no pueden orar a ningún Dios, solamente al rey. Y Daniel dijo, yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir orando porque ese es mi Dios, ese es el que yo amo, yo no amo a más nadie. ¿Y qué hizo? Vaya para el foso de los leones. Daniel se fue para el foso de los leones tranquilito. El que se va a morir es el rey Darío. Y fue. ¿Y qué hizo Dios? Le cerró la boca a los leones. Porque Daniel era un hombre íntegro, un hombre que honraba a Dios. Iba a permitir que Daniel iba a quedar en vergüenza de que los leones lo devoraran. Ah, no, apóstol, pero ese que debe ser que los leones estaban anémicos. Estaban dormidos, estaban anémicos, quizás se quedaron ahí dormidos y él estaba ahí sentadito. Ah, pero dice más adelante que los que colocaron en mar a Daniel los echaron al foso y ni siquiera llegaron al suelo y los devoraron. Así es que obra Dios. Pero tenemos que ser íntegros con Dios y honrar a Dios. Ah, pero ya va. También tenemos a David. David fue un hombre que honró a Dios con su gratitud,
su relación personal, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas. David tenía un corazón conforme a Dios, humilde, un arrepentimiento genuino. Eso es tan importante, que tengamos un arrepentimiento genuino. Yo he fallado muchísimo, pero me he arrepentido genuinamente porque no lo voy a volver a hacer. Cuando tú has fallado, porque hay personas que caen y fallan. Ay, yo sí soy pobrecito. Ay, entonces se hace el mártir, no, hermano. Tiene que agarrarse los pantalones y cambiar, meterse con Dios, arrepentirse, cambiar sus viejas acciones para que Dios te pueda honrar. Cuando llegó el profeta Natán y le dijo, mira, tú pecaste, tú adulteraste, tú, sí, Señor, yo lo hice, he pecado contra ti. No empezó a decir, ay, no, Señor, eso es mentira. Ese Dios tuyo debe ser que se tomó 4 por ahí porque anda loco. Que yo hice esto. No, de una vez se arrepintió. De una vez se postró a los pies del Señor y dijo, Señor, si yo lo hice, pequé contra ti. Fue humilde, leal a Dios, obediente. Eso es lo que Dios quiere, que seamos con Él. David era un hombre que danzaba, adoraba, alababa a Dios. ¿Y cómo honró Dios a David? Lo libró de todas las batallas, lo prosperó, lo engrandeció, y su reinado lo bendijo perpetuamente. De ese linaje salió Jesucristo. Ese reinado nunca se va a cambiar, nunca se va a caer. Qué bendición tan grande, qué honra tan grande. Ay, apóstol, yo prefiero, ayer me dijo un varón, yo prefiero que me den los dólares aquí, no cuando me muera. No, hermano, yo no quiero dólares aquí. Yo quiero el tesoro que está en el reino de los cielos. Esa es la mayor honra que Dios nos puede dar a todos nosotros. Esa es la honra que nosotros queremos. Denle gloria a Él. Y aquí hay alguien que anoche Dios me dio esto y le dije, Señor, no podía faltar. Nuestro Señor Jesucristo honró a Dios a través de su obediencia perfecta. Perfecta. El único hombre que obedeció a Dios perfectamente fue Jesucristo. Apóstol, pero era el Hijo de Dios, pero era carne. Era carne, tenía alma igual. Igualito. Porque cuando el Señor le dijo, Señor, Padre, pasa de mí, si tú quieres pasa de mí esta copa, pues estaba el alma. Pero después le dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Su vida de servicio y adoración, y al dirigir las personas al Padre, manifestándose en su oración y sumisión a la voluntad del Padre en todo momento. ¿Y cómo honró Dios Padre a Jesucristo? Búsquelo ahí en Filipenses 2:9. Búsquelo ahí rapidito. Búsquelo rapidito ahí. Filipenses 2:9, que quiero que lo lea. Apóstol, y él lo honró y honraron a Jesucristo. Sí, Señor. Dios no se queda con una. Dice, Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? Para la gloria del Padre. El que honra a Dios recibe honra. Él honró a su Hijo, vino acá y lo honró. Él honró a su Hijo. Nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús todo tiene que caer, todo tiene que levantarse. Y mire, entonces, para finalizar, entonces, para honrar a Dios, ¿qué debemos de ser? Obedientes. Diga, obediente. Humilde.
Ser íntegro. Paciente. Diga paciente. Alabar y darle gratitud a Dios por todo. Cuando te pase lo bueno, tú adoras y alabas a Dios. Y cuando te pase algo malo, también, Señor, gracias, porque de algo me libraste. Diezmar y ofrendar. Ay, Dios mío, apóstol, usted se pide. Honra a Dios con tus bienes. David le decía al Señor, Señor, de lo que tú tienes, me das a mí. Y de lo que es tuyo, yo te voy a dar una pequeña parte. Diezmar y ofrendar es la mayor prueba de fe que tú puedes dar, porque tú le das cosas invaluables a algo que no ves. Esa es la mayor prueba de fe que tú puedes hacer. Dedicación, dedicarte a la obra de Dios. Y por último, deja acá, servicio. Lo mejor que puedes hacer es darle al Señor tu servicio. Esa niñita, ella no trabaja. Dariana no trabaja. Pero cómo honra a Dios en su inocencia. Mira cómo viene. Yo veo a Jeremías y viene con su bolsita y pelea, ¿oyó? Porque si le quitan la bolsita del diezmo y de la ofrenda, pelea, ¿verdad? Eso es mío, eso es para Dios. ¿Cómo cree que Dios no va a honrarnos? Y todos los niños, hágame el sobre para meterle algo a Dios. Tengo que llevarle algo a Dios. Qué semilla tan hermosa está dándole. Esa es honra de Dios. Yo siempre le digo al pastor Elias, yo siempre le digo y lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a repetir. La honra más grande que él tiene son sus dos hijos. Si es la honra más grande. Son esos dos hijos que Esteban, con la edad que tiene, ya habla hasta inglés. Esto ya me está hablando inglés. Yo dije, ¿ve? El día de la vigilia subió. Iba con la tablet, con un teléfono. Le digo yo, se lo quito. Usted tiene que leer la Biblia. Yo soy un niño. No, usted es un niño. Usted sabe leer y se quedó callado. Muchachito tan pequeño, ¿cómo lee? Qué honra de Dios. No es el carro, no es la casa, no es el trabajo, no es el dinero, no es Dareli. Esa es la mejor honra, que cuando ellos crezcan va a ser un varón y una mujer de Dios. Esa es la mejor herencia. Yo le digo a las personas, la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es este camino de Dios, nada más. Y para finalizar, levántese. Vamos a leer Romanos 11:36. Y dice así: porque de Él y por Él y para todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y quién dice amén? Diga amén. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Gracias, Señor, Padre, por no honrarte como tú te mereces, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a honrarte mucho más con nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que tú honras a los que le honran.